So the differential, the welded differential is on. Ya está el diferencial montado, el que está welded, está soldado. FYI, información para ustedes. El diferencial lo aguantan 3 tornillos. Hay uno allá arriba que es size 21. Tiene en ambos lados. Este de acá es solamente en un lado y es 18. Y este de acá tiene tuerca en un lado y es 18 ambos lados. 18. Entonces, un truco para poder soltar estos tornillos torque. Debes de dejar una goma en el aire, lo cual tengo ahora mismo. Está el carro en un jack, un jack stand en ese lado, y vas a dejar una goma en el aire y vas a poner el carro en neutro, y así te da la flexibilidad de poder darle vuelta a todo, porque los tornillos de arriba son bien cómodos. Lo mismo para el cardan o shaft. Lo que yo hice es que dejaba solamente un lado, que es el que está con la goma en el suelo. Este de aquí. Esta está en una rampa. Cuando necesitaba que todo estuviera, que no se moviera, para poder apretar los tornillos, le ponía solo un tornillo. Y así esta goma me iba a aguantar todo. Y cuando necesitaba darle vuelta a los otros ejes para poder poner los tornillos del otro lado, soltaba otra vez esa tuerca y así me daba la flexibilidad de mover los otros ejes. Siempre vas a tener el lado que está en el piso solamente sujetado con un tornillo.